Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Daf Yomi, Maseba Abatra, Daf Kuf Tetzain, página 116. Quedamos en la cuarta línea al final, Bayomerú. Pone el pasuk, Bayomerú, Yerushat, Peletat, Le Binyamin, Velo Imaje Shed Israel. Esta es la herencia de lo que quedó de la tribu de Benjamín y que no se ha borrado el Shevet, una tribu de Israel, porque sabemos la historia famosa, Epileges Bagibá, de que hubo una atrocidad con una mujer y con la gente de Benjamín. La gente de Benjamín no quiso entregarlos, entonces hicieron la guerra, el pueblo de Israel con la gente de Benjamín, y la mayoría quedaron muy pocos. Y esos pocos hombres, ahora tenían muchos terrenos, los terrenos en los que murieron. Entonces dice la Gemara, Amar Rabbi Yitzhak de Ber Rebiami, dijo Rabbi Yitzhak del centro de estudio de Rebiami, Melamed, este paso me enseña que es Shidnu al Shed Benjamín, que el pueblo de Israel hizo una condición y una excepción con la tribu de Benjamín, Shelotirash Bata Ben Imagin, que no vaya, que se le prohíba heredar a la hija del hijo con los hermanos del padre. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros hemos dicho que hasta ahora la hija del hijo agarraba el puesto del hijo. Entonces ella tendría derecho de heredar con los hermanos del padre, como si fuera el hijo mismo. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque tanto terreno que tenían las personas de Benjamín. Entonces, si esta niña tomaba una herencia, puede tomar mucho terreno, y si se casa con alguien fuera de su tribu, entonces se va a perder mucho terreno de la tribu. Entonces, por lo tanto, hicieron una excepción, que no se case, que no herede, perdón. Amar Yohanan Michur Roshon Bar Yochai, Kol Sheeno Maniach Ben Le Yorsho, Akadosh Baruj Hu Male Alav Ebra, lo aleno. Dijo Roshon Bar Yochai, todo aquel que no deja un hijo que lo herede en este mundo, Hashem se llena de furia contra él, Barminan. ¿Cómo sabemos? Que Tibaja, aquí pone el pasuk, Beabartem en Nahalato, y pasarán y harán pasar la herencia. Y bueno, y la palabra Beabartem, yo aprendo, y es que dice que no tuvo hijo varón, se aprende de ahí, Uketiv Atan, y poner otro pasuk, Yomebra, Ayomau, ese día será el día de la furia de Dios. Vemos que la palabra Beabartem puede ser hebra, puede ser furia, y entonces aquí estamos aprendiendo qué cosa, que ayer se pone bravo porque no dejó un hijo varón que lo herede, Barmina. Dice el pasuk, Asher en Jalifot Lamo, Veloyer U Elohim, dice aquellos que no dejan descendencia en que llenen su lugar. ¿Por qué? Porque no temieron a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa no dejaron a alguien que llene su lugar? Un versículo del Teilim, Mahloket del Rabbi Yohanan, Shobel Levi, Zeamar, uno de ellos dice, Kol Sheeno Maniach Ben, aquel que no dejó un varón que llene su lugar después que se vaya de este mundo. ¿Por qué es? Porque no es temor de Dios, no es temeroso de Dios. Como no es temeroso de Dios, entonces no tuvo el hijo. Y luego opinión de Hadamar, Kol Sheeno Maniach Talmitol, que no deja un alumno en este mundo, también digo lo mismo. ¿Por qué es? Porque no tenía temor de Dios, y no tuvo temor de Dios. ¿Para qué? Para tener alumnos, enseñarle a los otros, por lo tanto no tuvo alumnos. Ahora, ¿cuál es cuál? No sabemos. Entonces, la Gemara dice Tistayen, yo puedo concluir que Rabbi Yohanan de Amar Talmid, Rabbi Yohanan es que dijo que el que no deja un alumno es porque no tiene temor de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque de Rabbi Yohanan, porque Rabbi Yohanan dijo, está en el Talmud, en la Gemara Berajot, por el Din Garme de Asira Abir. Rabbi Yohanan, varias veces comentó que él tenía el huesito de su 10º hijo muerto, no tenía más hijos. Entonces no puede ser que él, si en verdad no dejar un hijo varón que lo herede es algo malo. ¿Por qué? Porque refleja que no tuvo temor a Hashem. Entonces, ¿cómo Rabbi Yohanan se la pasaba diciendo eso? Quiere decir que él opina que el problema no es ese, sino el problema que es Tistayim de Rabbi Yohanan. Concluye que Rabbi Yohanan es el de Amar, es el que pone Talmid, que el problema es no dejar un alumno. Entonces la Gemara dice, Rabbi Yohanan Amar Talmid. Entonces Rabbi Yohanan dijo que el problema no dejar un Talmid, implica no tener Irat Shamayim, no aleno.
Entonces Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Ben, es el que opina que no dejar un hijo significa no tener a Shamayim, lo leemos. Dejar a Rabbi Yoshua ben Levi, pero Rabbi Yoshua ben Levi, lo azil lebe tamia, ela lebe man de shahi velo bene. Rabbi Yoshua ben Levi nunca dejaba de estudiar Torah para ir a visitar a unos deudos, lo leemos, alguien que tuviera un periodo familiar, solamente aquel que murió sin hijos. Aquel que murió sin hijos, entonces en ese caso sí le voy a visitar. Visitar la casa de esa persona, dichtiv, como puede el pasuk, behu bajo la olej, que es behu lloren, bajo llorar la olej. ¿Qué significa eso? Bamar y Bamarrav es la olej velo ben zahar, es aquel que se va a este mundo sin un hijo varón barminan que lo herede. Bueno, Bekitsu, quiere decir que yo Levi, sobre él, solamente ese caso, él iba a visitar a las casas. Y sobre ese caso nada más, él dejaba su estudio Torah. Entonces la pregunta es, si él opina que el no dejar un hijo, lo alenu, significa que no tuvo ir a Shamayim en este mundo, entonces ¿cómo va a ir? Justo va a ir a la casa de ese hombre. Pareciera ilógico. Si fuera todas las casas está bien, pero no hay ninguno, solo a esa. Y de alguien que aparentemente, según su explicación, no tuvo temor de Dios. No es lógico. Tiene razón. Rabbi Yoshua ben Levi, Judá Amar Talmid. No, Rabbi Yoshua ben Levi en verdad dice que el que se demuestra que no tuvo temor de Dios es porque no dejó un alumno en este mundo. Entonces así, un Rabbi Yoshua ben Levi, Judá Amar Talmid. Entonces Rabbi Yoshua ben Levi es el que dijo que es alumno. Entonces Rabbi Yohanan, Amar Ben, Rabbi Yohanan fue el que dijo que no dejó un hijo. Entonces si es así, o sea que se demuestra que no tiene a Shamayim, el que no dejó un hijo. Entonces, Rabbi Yohanan. Entonces hay una contradicción de Rabbi Yohanan con lo que dijimos antes de Rabbi Yohanan, que él siempre decía que no tenía, que nos perdió Barminan. Entonces lo calla, entonces no hay contradicción. ¿Por qué? Porque Halide, una cosa es la opinión de Rabbi Yohanan mismo, que él mismo opina como Rabbi Yoshua ben Levi, que en todo lo que dice que demuestra que no tuvo temor de Dios es con alumno nada más, que no dejó alumno, pero no hijo. Y lo que dijo aquí, que es hijo, es la opinión de su rabino. Su rabino opina lo del hijo. Pero Rabbi Yohanan mismo dice que no, eso no es. Es solamente el no dejar alumnos que demuestra que no tuvo el Shamayim. Lo vale. Ok, Simán Adar Ani Bejajam. Ok, esta es una regla para recordarnos lo que va a decir, lo que la Gemara va a traer ahora, todos del mismo autor, que es Rei Pinjas. Dará Rei Pinjar Barjamá. May dichtiv, creo por el pasuk de Adar Shama en Mitzrayim que Shahab David y Mabotav, Tehimed Yoab Atzaba. Se escuchó en Mitzrayim que Shahab se murió el rey David y lo enterraron con sus ancestros. También murió Yoab Ben Zeruya, el ministro de guerra. Entonces la hermana pregunta, no entiendo. Preguntó a Rabbi Pinhat, David Nemra Bo Shehiva. ¿Por qué con David pone Shehiva? Yoab Shehiva se murió, pero pone con Shehiva acostarse. Yoab Nemra Bo Mitá, y Yoab pone la palabra mitá, que es morir, una palabra más aguda. ¿Por qué? David Sheiniha Ben, el rey David que dejó un hijo en este mundo, Nemra Bo Shehiva, por eso pone Shehiva, como que se acostó, como que tiene alguien en este mundo que sigue a sus pasos, por tanto, no se considera que se murió, pues se considera como que se fue, está acostado para dormir. Y Yoab, Yoab que no dejó un hijo en este mundo, lo anhelo Nemra Bo Mitá, ahí se va a decir la palabra mitá, Barmina. Pero ahora de Yoab lo Ben, y Yoab no dejó un hijo, no puede ser. Deja que tipo el pasuk y Yoab Obadiah Ben Yahiel, por el pasuk Obadiah era su hijo. Entonces no entiendo. Él te va a explicar. David Ben que motó, no, el rey dejó un hijo como él, que llenó su lugar en este mundo, como el rey Salomón. Nemra Bo Shehiva, pues ahí pone Shehiva, se fue a acostar como que tranquilo. Yoab Ben que motó, pero Yoab Ben Zeruya, que no dejó un hijo como él, Nemra Bo Mitá, puede parar mitad, que si ahí va a terminar más fuerte que se murió. Como que se murió más. Darás Rabbi Pinjas Ben Hamá, dijo Rabbi Pinjas, Kashan y Yud Betoch Betoch Adam Yoter Mehamishim Makot. Es peor la pobreza, lo alenu, dentro de la casa de la persona, más que 50 azotes. Sheneemar, pues el pasuk, dijo, Yob dijo, Honuni, Atem Reay. Y yo le está diciendo a sus amigos que se apiaden de él, ellos son sus amigos, Kiyat Eloha Nagab Bi, porque la mano de Dios
lo tocó a él, a Barminan. De Cambre le Jabaré, y los amigos le dijeron, y Shamer al Tefen el Ave, no pienses mal, ni hables mal de Hashem Chad Shalom o la justicia de los cielos. Ki alze bajarti beoni. ¿Por qué? Porque él se pudo haber escogido para ti algo peor, que es la pobreza, Barminan. O sea, que al ze bajarte meoni, o sea, bajarte meoni, que escogiste, o sea, como que estuvo, que él, o sea, como que debería haber escogido, no debería escoger, como que él, si le dan a escoger, él debería escoger esto más meoni, más que la pobreza. Quiere decir que, y qué fue lo que dijo Iov, que Yad, la mano de Dios. Y la mano de Dios, repetente 50, ¿por qué? Porque si en Egipto, que hubieron 10 plagas, pone etzba, dedo, entonces son 10, las plagas, entonces la mano son 50. Entonces le dijeron, mira, mejor que fue esos Isurim, esos 50, que serán 50 azotes, 50 plagas, es mucho mejor a Meoni, a la pobreza. Esta es la prueba de la Gemara. De Rey Pinjas, pero darás Rey Pinjar Barjamá, Kol Mishiet lo jole, todo el que tiene un enfermo en su casa, Barminan, Corea del Norte, y el este Jajam, que vaya hacia el Jajam, y va que salar Jajam, para que el Jajam le pida tefila por el Cheneemar, Hamat Melech Malje Amavet, cuando el rey está bravo, está molesto, lo lee, nos manda emisarios para castigar, Barminan, pero una persona Jajam, también Jajam, un erudito de la Torah, y Japerena puede apaciguar y perdonar y hacer que eso se elimine. Ya, punto. Dijo la Mishnah, Zakelal, Kola Kohem Menajalá, todo el que tiene derecho, que antecede su derecho de cobrar la herencia, si no está, Yotzei Yerejó Kodim, también tienen derecho de primer derecho los que salieron de él. De Av Cohen le coche y el papá viene antes que todos los que salieron de él. Va Rabbi Hamá, preguntó Rabbi Hamá, había Av de Aje Av, si tiene por un lado el papá del papá, o sea, el abuelo del muerto, y tiene los hermanos del muerto, o sea, los tíos, los hermanos del padre, que son los tíos del muerto. Por ejemplo, que con Abraham, de Ismael, bendice de Esav. Abraham es el abuelo en los bienes de Esav, y Ismael es el tío, porque Ismael es hermano de Isaac. Entonces, ¿quién viene antes? Ese Mehem Kodem, ¿quién tiene prioridad? Amar Rabba Tashema, dijo Tashema, ven y aprende, Ab Kodem Lejol Yotzei Yerejo. El papá, dijo la Mishnah, que el papá viene antes que todos los que salen de él. Todos los que salen de él vienen antes. Entonces sale aquí que no solamente el papá tiene prioridad sobre los bienes del hijo, y eso va a ser antes de que los hermanos, sus hijos, no los hermanos del medio. Si no son de eso, sino también el abuelo, también es lo mismo, porque el abuelo es Yotzei Yerejó, y el papá es descendiente del abuelo. Entonces, por lo tanto, también él tiene derecho sobre quién, sobre los hermanos, sobre los Ajeav. Entonces, por lo tanto, de aquí aprenderíamos entonces que en este caso, entonces el abuelo tuviera la preferencia, aparentemente, así dijo Raba, como que es Pashut. Muy bien, entonces como dijimos, Abraham vendría de Ishmael. Entonces, lo que la Gemara está pensando es que no entiende lo que preguntó Ray Barjama. Era Pashut, porque se aprende de la Mishnah misma. O sea, como dijo la Mishnah, Yotzei Yerejó, o sea, lo que sale del abuelo. Y entonces aquí también este nieto, o sea, del abuelo. Entonces, ¿qué fue lo que no se entiende lo que dijo la pregunta? Entonces la Gemara dice que Rabar Huma, Agab Hurfe, por como estaba
tan concentrado en otro tema, estaba investigando profundamente otro tema, lo Yembe no fue meticuloso en la pregunta de quién de Rav, no fue meticuloso en las palabras de la Mishnah para saber la respuesta, era fácil, de la Mishnah se entendía. Ok, ahora va a Rav Barjama. Ahora Rav Barjama hizo otra pregunta a partir de esto. Vamos a ver. Había Av, que es decir, el padre del muerto, o sea, el abuelo del muerto, Beajiv, y el hermano del muerto. O sea, que con Abraham y Jacob en Esav. Abraham, que es el abuelo, y Jacob es el hermano del muerto. Ese Mehem Kodem, ¿cuál de ellos primero? Amarra, hijo, otra vez. Fácil la respuesta. Tashema, Av, ya dijimos que el papá es antes de todos los que salgan de él. Entonces ya Pashut. Entonces, obviamente que el papá viene antes Abraham viene antes de que Jacob, punto, porque Jacob es un nieto de él. Ya, sencilla la respuesta. Verá Abraham, otra vez Abraham, no soy, ¿por qué preguntó? Dice, no es lo mismo. Yotzei Yerejó Shelo, lo que dijo la Mishnah es los descendientes de él, quiere decir sus hijos directos. Velo Yotzei Yerejó Shel Beno, y no los descendientes de su hijo, que si sus nietos no. Eso no tiene derecho. Y dice Yajinay Mistabra, y también es lógico, se aprende esto de la misma Mishnah. ¿Por qué? De que tan es de aquel, dijo la Mishnah, esta es la regla. Kola Kodem Benajalá, todo el que tiene prioridad ante los demás para heredar, Yotzei Yerejot Kotmin, los descendientes que salen de él, si él no está, los descendientes también tienen la misma prioridad. Entonces, Vilo Itele Yitzhak, y si Yitzhak estuviera vivo, Yitzhak Kodem, obviamente de que Yitzhak viene antes que su padre, en los bienes de su hijo, obviamente, como lo que vemos ahorita. Entonces, hasta Name de Yitzhak, ahora mismo de que Yitzhak no está, pero Jacob, que salió de quién, de Yitzhak, agarra su puesto, Kodem, entonces vendría antes que su abuelo. Shuamina, de que aprendemos entonces que todo lo que dijo la Mishnah es que viene antes es solamente los descendientes de él propio, pero los descendientes de su hijo mismo no. En este caso que es Jacob, que es hermano del muerto, vendría antes que el abuelo, que Abraham. Eso sería Pashut. Ok, vamos a la Mishnah nueva. Benot Zelofhat Natlu Shach Elakim Benajalá. Las hijas de Zelofhat, famosas hijas de Zelofhat murió, no tenía hijos varones. Entonces ellas preguntaron, el Moshe preguntó, y ellas sí tenían derecho de heredar, de tomar parte de la tierra de Israel. Te dice, Natlu Shach Elakim Benajalá. Ellos tomaron 3 partes dentro de la herencia de la tierra de Israel. En Ejelek Abihem, primero tomaron la parte que tocaba al padre, obviamente. Shaya Im Yotzei Mitzrayim, porque él salió con los que salieron de Egipto, y ya veremos que esta importancia más adelante la Gemara. Vejelko, y aparte tomaron la parte primero, la parte del padre que tocaba el padre, tocaron ellos. Vejelko y Ejab Benixe Jefer. Ahora también tomaron la parte del padre que tocaba repartir con sus hermanos en los bienes del abuelo, que es Jefer. O sea, Jefer tenía unos bienes, tenían varios hijos, entonces lo que le tocaba aquí en el Zelofhat lo agarraron ellas. O sea, heredaron los Zelofhat de su padre, también heredaron lo que le tocaba a Zelofhat de los bienes del abuelo, y aparte, Beshaya mejor, no ter Shelech aquí, aparte como era primogénito, entonces tomaron la parte de mejor, la parte de primogénito, que es el doble, en los bienes de Jefer. O sea, que tomaron aparte uno más. Bueno, aquí terminamos y lo veremos hasta el próximo Daf. Kol Tuv.